¿Qué tan cercano trabajaste tú a él, que es George Me acuerdo Soros? que uno de mis primeros jefes, una de las cosas que me dijeron que fue de las más interesantes, me dijo, no te preocupes, acá no hay misterio, solo vas a trabajar con la gente más inteligente del mundo. La primera pregunta que te hacían era, ¿y por qué esto no puede cambiar? Y el por qué no era una explicación, sino que uno lo tenía que desarrollar y muchas veces se desafiaban esas opiniones, tiene que ir tocando esas fibras para ir desarrollando esa persona y la presión ir llevándola. Mucho de ese talento se reutiliza para esos sectores o cómo lo reconvertís. Yo tengo gente de operaciones que hoy está encargada de la transformación y ejecución de inteligencia artificial con clientes. Y que venían de la operación tradicional. La gente que realmente destaca en una organización siempre encuentra un lugar donde destacarse. Y había un caso muy famoso que fue un miércoles negro, que fue el 16 de septiembre de 1992. No sé si eso se comentaba en las oficinas de Soros, de cómo él especuló contra el Banco de Inglaterra. 34.000 directas entre México, El Salvador y Guatemala. Después, obviamente, lo que conocemos indirectamente, muchísimas más de 150.000 personas indirectas, pero hoy todavía estamos creciendo negocios con personas, pero también estamos creciendo negocios que no son con personas y que son puramente de inteligencia artificial. Mira, yo creo que el primer empleo es como esos 3 primeros años donde todos los que tenemos hijos entendemos que todo lo que vas a enseñar o cualquier cosa que hagas va a generar un impacto que no lo veas inmediatamente, pero que sí lo veas a futuro. Bueno, hoy tenemos todo tipo de temas que me encantaría conversar contigo, de temas del primer empleo, de teleperformance, las transformaciones que hay, de tu vida como en infancia, pasar de Argentina a México, y también quiero hablar, pues más bien quiero arrancar por hablar de un personaje que yo no sé qué tan cercano trabajaste tú a él, que es George Soros. Em, Bueno, fue mi primera escuela de trabajo, mis primeros 10 años de vida profesional, fue en el Grupo Soros, así que te puedo decir que como escuela y como desafío fue una experiencia sumamente interesante. Eh, yo salí de hacer mi maestría y fui contratado por ellos, inicialmente en un proyecto de gobierno, pero después, como estaban viendo analizar un tema muy altruista de ayudar a los gobiernos locales de Argentina a mejorar su gestión, pero a los 3 meses automáticamente me derivaron a lo que fue la primera experiencia en América Latina de securitización de activos en distrés. Bueno, la verdad que posterior a eso M&A, pero si quieres después podemos entrar, pero fue una de las experiencias más increíbles. Me tocó de muy joven manejar activos por más de 2 billones de dólares en América Latina y reportarlos en una práctica que era nueva para Argentina y para Brasil, así que fue sumamente interesante. la- yo me acuerdo que yo me leí varios libros de él cuando estudiaba economía, y había un caso muy famoso que fue un miércoles negro, que fue el 16 de septiembre de 1992. No sé si eso se comentaba en las oficinas de Soros, de cómo él especuló contra el Banco de Inglaterra. No, no, no solo que se comentaba, sino que a mí me tocaba cada 6 meses reportar y viajar. Y siempre tengo la misma sensación cuando entraba a esas oficinas, ¿no? Me acuerdo que uno de mis primeros jefes, una de las cosas que me dijeron que fue de las más interesantes, me dijo, no te preocupes, acá no hay misterio, solo vas a trabajar con la gente más inteligente del mundo. Entonces, le dije, bueno, gracias por no darme esa presión, pero sí, eran temas que se conversaban. Había como 3 cosas que se conversaban en simultáneo siempre en el grupo Soros. Uno era el tema de los derivados, que él es uno de los pioneros. La situación que tú acabas de nombrar, que es ese famoso acontecimiento. Y la tercera era lo difícil que eran las reuniones cuando estaba él, su hijo, o las personas que eran las más cercanas a ellos, porque eran de challengearte de una manera sumamente interesante. Yo te diría que fue de las mejores escuelas que a mí me tocó vivir
en términos profesionales, personalmente a veces duras, pero sumamente interesantes y enriquecedoras. ¿Por qué dices que dura? Porque a mí me tocaba reportar todos los activos en distrés que habíamos securitizados, y solo para que se entienda en ese momento los bancos tenían carteras muy, muy grandes, donde los bancos centrales les obligaban a tener un porcentaje de ellas, lo que se llama el encaje, y nosotros lo que empezamos a hacer fue evaluar esas carteras, securitizarlas, transformarlas en un fideicomiso y reportar a nuestros inversores cómo era la tasa interna de retorno de estos fideicomisos. Pero obviamente había inversores muy, muy grandes, no solo era Soros, estaba en su momento UBS, Credit Suisse, y cuando en esas primeras reuniones, siendo joven, te tocaba ir, era muy desafiante porque te paseaban por todos lados, ¿no? Pensemos que esas carteras tenías empresas donde estaban destinadas a un M&A, había una cartera que tenía una cobranza porcentual, a esas compañías deberían tener una evaluación, o sea, había muchísimas cosas donde pasabas por todos lados y por todo tipo de experiencias, pero lo más rico de eso al final es todo lo que aprendiste, porque aprendías desde las evaluaciones, desde trabajar con estas personas, reportarles evaluaciones de Money, te vas con un bagaje tan, tan grande de conocimiento que al final de cuentas yo siempre digo, si miro para atrás, gran parte de lo que fui profesionalmente fue porque tuve esa gran escuela, ¿no? Que yo lo que recuerdo de Soros era sobre las valoraciones, ¿no? Es lo que él llama como la teoría de la reflexividad. Y esto no es un podcast que vamos a hablar de temas de inversión porque ya vamos a hablar de primer empleo y todo, pero yo creo que es un concepto de pensamiento crítico muy profundo de decir, eh, cuando todo el mundo cree que algo es verdad, esa creencia se vuelve verdad hasta que no, básicamente. Y hay Y muchos él ejemplos apostaba a de eso, ¿no? A encontrar el cosas. momento donde esa creencia colectiva estaba desconectada de la realidad y al final eso fue cuando él apuesta por el marco alemán contra la libra esterlina en su momento y vuelve y, no sé, creo que apostó como 10.000 millones y ganó 1.100 millones en Ahora, segundos. yo creo que por eso te decía que lo más interesante de esto era que te desafiaban toda teoría que uno conocía como común. Cuando uno iba con sus ideas muy, muy percibidas y analizadas, la primera pregunta que te hacían era, ¿y por qué esto no puede cambiar? Y el por qué no era una explicación, sino que uno lo tenía que desarrollar, y muchas veces se desafiaban esas opiniones eh, de una manera muy interesante. Después, obviamente, en el marco donde uno trabajaba, que no estaba todos los días ahí, eh, se vivían distintas experiencias. Después uno tiene como fue mi primer empleo, sus jefes locales. Estos jefes venían de una idiosincrasia. Tú sabes muy bien cómo es el mundo de inversiones o de la banca de inversión, donde es solitaria, competitiva. Yo siempre decía, hay tres cosas que uno tiene que saber, que es solitaria, competitiva, y donde compites con todas personas que te van desafiando día a día. Entonces, navegar en ese mundo fue sumamente interesante, y todavía lo recuerdo con mucho cariño, aunque después mi carrera viró completamente, ¿no? Mencionaste dos palabras que para mí son clave y es primer empleo, porque eso lo marca uno, eso define casi que sus comportamientos a futuro. Dicen que el primer empleo le define a uno la manera de hacer las cosas casi que de ahí en adelante, el primer jefe. Y tú hoy estás en una compañía que probablemente puede ser el primer empleo para miles de personas. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa estrategia? Eh, y ya después entremos a que me cuentes de Teleperformance. Mira, yo creo que el primer empleo es como esos 3 primeros años donde todos los que tenemos hijos entendemos que todo lo que vas a enseñar o cualquier cosa que hagas va a generar un impacto que no lo veas inmediatamente, pero que sí lo veas a futuro. Y para mí eso fue el primer empleo, y para mí eso es el primer empleo en la organización que manejo hoy. Primero, que es muy importante, para mí, cuando uno elige ese primer empleo, que busque que sea un empleo de escuela. Eh, Hoy en día es muy importante, y a veces no se tiene esa idiosincrasia que teníamos antes de realmente entrar a un trabajo, vivirlo por un tiempo bastante amplio. Hoy en día es más como
de pasos por acá, por allá, y voy agarrando un poco de cada cosa. Y a mí lo que sí me cambió es que ese primer empleo te forma. Te forma primero, como te decía, en lo que es tu escuela, o sea, donde vos vas a hacer la mayor cantidad de conocimientos, vas a entender dentro del management que seas a futuro, qué cosas sí, qué cosas no te gustan, pero también yo siempre digo que la pera no cae muy lejos del árbol, o sea, si tu primer empleo te formó en muy mal, seguramente a futuro eso tenga un impacto en tu forma de cómo vos seas o te comportes con los demás a nivel profesional. Por eso para mí es muy importante cómo es ese onboarding en ese primer empleo, cómo uno trata de desarrollar las máximas capacidades que puede y cómo trata inicialmente llevando de a poco a esa persona, pero tratar de darle la mayor cantidad de herramientas que le puedan servir individualmente y a futuro, ¿no? Incluso dicen que los primeros 3 meses en un empleo definen cómo van a ser las cosas y que una buena práctica es como exigir al máximo a la gente en esos primeros 3 meses. Y que ahí uno va a saber más o menos de qué va a estar hecha esa persona y comienza a coger una disciplina, pero no sé cómo lo ves tú, porque además tú estás llegando a unas generaciones que se conectan diferente con ese trabajo. Mira, yo creo que en nuestra época sí. Los primeros 3 meses te llevaban de 0 a 100 en el primer día. Yo recuerdo en los primeros 3 meses nos tocó hacer una evaluación donde yo no tenía conocimiento ya muy acabado de lo que era una evaluación y me tocó más de 20 horas de una jornada sin parar y te diría que, no quiero decir un número exacto, pero fueron más de 24. Eh, o sea que sí te llevaban al límite y te probaban. En mi caso, en la época que yo me formé y en ese momento de mi vida, para mí fue sumamente rico y me ayudó muchísimo porque me llevaron a límites de presión donde después, el día de mañana, me ayudó a entender que no me cambiaba drásticamente después presiones que pude sentir en el futuro. A mí me parece que hoy en día uno tiene que entender qué fibras puede o no tocar de cada persona y por eso hoy es más individual ese proceso. Antes era como, tenemos esta caja la aplicamos para todos y acá están los que quedan y acá están los que no. Eh, y me parece que hoy en día eso no funciona tanto con estas nuevas generaciones, donde primero hay temas muy importantes que uno tiene que darle, tiene que haber un propósito, tiene que haber un interés personal, y después uno que conozca eso, tiene que ir tocando esas fibras para ir desarrollando esa persona y la presión ir llevándola no en todo momento, sino más estudiada en algún punto. En nuestra época era, mira, nosotros los primeros 3 meses te vamos a llevar de 0 a 100, el que sobrevive se queda, el que no, y acá más o menos vamos identificando quién es bueno y quién no. Vos te das cuenta, yo me di cuenta apenas comencé que me probaron en 2 o 3 cosas y automáticamente ya me pasaron a la parte donde yo quería ir, entonces, pero después que te pasaban venían los primeros 3 meses, o sea que si vos ibas cambiando bien seguido de responsabilidades como fui yo en esos primeros 10 años, casi que te pasabas de 0 a 100 todo el tiempo, porque te iban probando distintas personas todo el tiempo. Paré el episodio porque esto te interesa y mucho. Una persona que está en recursos humanos que solo ejecuta es tan antiguo como hacer la contabilidad en un cuadernito de texto básico con un lápiz. Hoy por hoy, los líderes de recursos humanos, ¿qué necesitan? Ser constructores de valor. Ser personas que cambian el juego por lo humano, que usan la tecnología y que sobre todo impulsan al talento con conversaciones, con desafíos, con retos. Y eso te lo podemos dar si tú quieres invertir en ti, en la nueva cohorte de la Academia Hackers del Talento. Ya es la 9ª, donde se han graduado más de 300 personas, el 26% ya son CHRO. Vas a aprender con líderes de recursos humanos del mundo entero, fuera de serie, que te van a enseñar todas esas herramientas. Vas a tener retos, vas a utilizar la inteligencia artificial, vas a conectar con pares y sobre todo vas a cuestionar lo pasado, vas a validar lo que se necesita para el futuro y vas a hacer de recursos humanos un área crítica en el mundo del trabajo. Si quieres eso, es muy fácil. Aplica
aquí en este enlace que dice www.hackersdeltalento.com, la academia, entras, llenas tu información, reservas tu cupo y sobre todo, haces algo muy valioso, inviertes en ti, porque nadie más lo va a hacer. Te esperamos para que juntos cambiemos el juego por lo humano. Investigando mucho sobre el primer empleo, hay una serie de dimensiones que lo marcan a uno. Es primero la identidad profesional. El primer empleo, en la actualidad somos lo que hacemos y muchas veces nos presentamos en el mundo del trabajo casi que con el cargo. Entonces, ese primer empleo te da identidad profesional, también te da lo que hemos estado hablando ahorita, como esos hábitos laborales que uno no le enseñan, pues de pronto si uno ve al papá o a la mamá a trabajar, pero uno hábitos laborales no sabe mucho. Entonces uno hace un reflejo en el jefe, te ayuda también en temas de la dimensión de redes, te ayuda también en el tema del salario de referencia, y también lo último es como la autopercepción de tu capacidad, como de, bueno, yo qué tanto me puedo desempeñar efectivamente en un trabajo, y eso pues genera confianza y demás. Cuéntame un poquito, ¿tú hoy cuántas personas impactas? 34.000 directas entre México, El Salvador y Guatemala. Después, obviamente, lo que conocemos indirectamente, muchísimas más de 150.000 personas indirectas, pero hoy directamente 34.000 personas, que no sé si yo las impacto directamente. La organización que a mí me toca liderar tiene una responsabilidad sobre, como yo siempre digo, 34.000 vidas directas. Y para mí esa es la parte más emocionante de todo. ¿Y Teleperformance global son 500,000? Medio millón de personas, exactamente. Es Ahí una... es algo muy grande. A mí creo que de las cosas porque muchas veces me han dicho, ¿por qué de la banca a esta industria, a la industria del BPO? Y por lo que vos acabas de decir, si bien yo tuve como un corte en el 2008 donde la banca con el cierre de Lehman pasa por todo un tema de readaptación y yo tenía que ver si me volvía, si me iba de Argentina o no, yo recién estaba casado y me acuerdo que ahí es donde recién me busca Teleperformance y cuando me llamaron la primera vez, de hecho hace 3 semanas estuve de vacaciones con mi familia y me reencontré con un amigo mío de toda la vida que fue la persona que me hizo entrar o que primero me janteó para entrar a Teleperformance. Y él siempre hace el chiste como diciendo, yo te cambié la vida. Y digo, bueno, hay que ver si para mí fue para bien, pero en ese momento no era tan fácil la decisión. Pero sí, yo quería eso. En ese momento la banca quería salir de una industria tan individualista a irme realmente a algo grande y masivo. Y si bien me costó mucho que me convencieran, cuando entré lo que más me enamoró fue eso, la dimensión y el tamaño y el impacto que uno podía generar en una compañía encima que es un Titanic de grande, pero que dobla como un Ferrari. O sea, cuando vos haces algo, esta compañía te permite que el impacto sea inmediato. Donde en organizaciones muy grandes, para doblar uno tiene que ir doblando muy lentamente, y eso me enamoró. Cuéntame, 2008, o sea, tú estabas mundo financiero, se quiebra Lehman, o sea, ¿tú quedas ahí desempleado o tú dices, no No, quiero no, más yo trabajaba esto? para Lehman, pero en ese momento yo estaba más orientado en la parte de Money, teníamos una X cantidad de leads muy altos, con el cierre de Lehman todo es como que se hace para atrás, entonces me dicen, bueno, mirá, o sea, bien, pero hay que ver esta adaptación y demás, y yo dije, bueno, no es por acá, me dijeron, bueno, si no es por acá, hay oportunidades en Estados Unidos, en otros lugares, yo me acabo de casar, mi mujer en ese momento trabajaba en la justicia argentina, ella trabajaba en una fiscalía y tenía un cargo muy importante en una fiscalía, y en un momento me dijo, de novios y demás, yo te acompañé hasta acá no, en este momento no. Pensaba que yo me la pasaba arriba de un avión. Creo que el común denominador que tengo en mi familia es que mi papá es un piloto retirado, militar retirado de combate, y yo me la pasé desde que soy chiquitito y grande en la vida profesional arriba de un avión. En ese momento mi mujer me dijo, viajá, pero yo de acá no me voy.
Y Ahora quiero que me cuentes la historia de tu papá porque yo estoy seguro que deben haber muchas anécdotas. Para terminar de cerrar este punto es, entonces, bueno, el sector financiero está en crisis total, pero yo me pregunto es, ¿cómo convencen a un banquero o a un financiero de irse a un sector que usualmente incluso la reputación como no es como el sector más atractivo en teoría? en ese momento no, a mí cuando me dijeron la primera vez, yo dije, pero yo ahí no, bajo ningún concepto no. Y es la charla que tengo con este amigo mío que te cuento, que nos reímos todavía el día de hoy, y esa anécdota, por primera vez él se la contó a mis hijos en un viaje familiar ahora. Yo creo que no te convencen, yo creo que uno adentro tiene una llama distinta por explorar. Yo quería, desde mi día uno, y tiene que haber mucho impacto, hay algo que dijiste que es mi padre, yo sentí esa necesidad de manejar un grupo grande, de liderar una cantidad de personas grandes, de manejarme en un entorno donde no era yo individualista. Yo, la verdad que disfruté muchísimo toda esa parte de banca, pero es un proceso muy individual. Y siempre estás contando la historia de otros. Y yo quería contar mi propia historia. Entonces yo ya venía en los últimos años diciendo, yo quiero ser el que toca y hace y no el que cuenta o analiza la historia de otro, o se producen transacciones en lugares donde yo analizo, evalúo, pero no soy parte. Entonces eso la realidad es que creo que fue el factor, no fue que me convencieran. O sea, obviamente hubo una parte que cuando yo la vi dije, bueno, esto es lo que tengo, pero al principio, las primeras veces, te diría que las 3, 4 veces que insistían, yo les decía no. Yo esa industria no. Y una vez que uno entra a esta industria, te das cuenta que hay todo un preconcepto, y es algo que yo trato de enseñarle muchos a mis hijos, que salgan de los preconceptos y que vean y realmente analicen, porque yo lo viví en primera persona. En ese momento todos los preconceptos que tenía se me cayeron el primer día que entré a esta organización. Y tú ahí pasas, o sea, tú arrancas en control, en temas de control de gestión, ¿no? Más o menos. Sí, Y te vuelves CEO para, nos contaste México, Guatemala y El no, yo en realidad Salvador. entro porque en ese momento Argentina, de las compañías que más crecía, eh, o sea, en ese momento Argentina creció en muy pocos años, de pocas personas a casi 12.000 personas, era de los mercados más competitivos, entonces ellos necesitaban organizar toda su medición de rentabilidad de todos sus negocios y organizar toda su parte contractual. Eso se hace en menos de un año, y bueno, automáticamente me dicen, no, bueno, vos querías pasarte el negocio, pasate al negocio. Yo en ese momento se crea por primera vez en Teleperformance lo que se llama TP University, que todavía existe hoy, pero esa fue la primera generación y yo era de los más jóvenes que participó en esa generación, y lo gané, donde competía con mucha gente de TP de la otra parte del mundo. Entonces ahí, cuando lo gano y vuelvo, me dan una de las operaciones más importantes de Argentina y Chile, lo que era el Conosur en ese momento, que era una empresa española. En ese momento el negocio más importante era el offshore a España. Eh, Me toca manejarla, un negocio de 4.000 personas, donde yo veía todo el ciclo de vida de esta compañía. Me pareció sumamente interesante. Después Argentina, después de varios años de manejar eso y estar en la operación, Argentina pierde la competitividad y se empieza a achicar, 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 porque los negocios empiezan a irse a Perú, a Colombia, India y Filipinas, en el caso del mercado de Estados Unidos. Y ahí es donde me dicen, mira, Gustavo, vos tenés una capacidad financiera operativa, que conoces el negocio, nosotros necesitamos relanzar la compañía, porque nunca se había vendido. Los negocios te venían de Estados Unidos o de España, pero nunca se había vendido en el mercado doméstico. Entonces la compañía se había achicado tanto, me dijeron, necesitamos que comercialmente relances esta compañía. Estrategia go-to-market, crecer en el mercado doméstico y demás. Y bueno, ahí estuve 8 años, y volvimos a crecer la compañía en función de un equipo que se armó de una manera increíble. Fue de los desafíos más lindos que me tocó, porque era Argentina y Chile. Y después, recién ahí, vengo a México con un cargo regional, después global, y a los 2 años me hacen CEO
de hoy de México, que es mi país donde vivo, El Salvador y Guatemala. ¿En qué momento sientes tú que pasaste de ser como el de los números a, al líder de la organización, más allá del título, obviamente? Yo creo que desde el primer día que entré a ATP, yo fui sintiendo ese amor por el liderazgo, por crear equipos. Siempre cuento anécdotas y me sigo viendo con todas las personas que fuimos parte de ese primer equipo comercial que creamos en Conosur, pero y nadie venía con experiencias. Yo agarré gente de finanzas, de recruiting, porque fui identificando eh, que había potencial en eso y siempre me gustó armar equipos y siempre me gustó liderar, pero creo que lo fui desarrollando muy bien en Teleperformance. Obviamente que me ayudó muchísimo mi background financiero y entender las compañías desde un todo, que no es lo mismo cuando uno hace un M&A de una compañía, ve cada uno de los rincones y eso te ayuda muchísimo. Entonces yo no tuve que invertir mucho tiempo en entender la parte financiera, en entender las partes más numéricas o duras de la organización, porque yo ya las tenía muy, muy claras. Entonces sí pude dedicarme muchísimo más a trabajar mi liderazgo. Y yo creo que desde el día uno en TP lo viví y sabía que me iba a pasar. Ahora, nada es igual hasta que te sientas como CEO de una organización y tú tienes la responsabilidad de todas esas personas. Ahí sí cambia todo, ¿no? De eso quiero hablar ahorita como de ya cuando asumes la última decisión o la responsabilidad y también hablar ahorita de la inteligencia artificial, cómo impacta un negocio como el de Teleperformance, porque incluso oyendo y aprendiendo sobre la historia de esta compañía, pues también se ha reinventado muchas veces, ¿no? Sí. Pero no me aguanto más preguntarte por la historia de tu papá Bueno, y después también de tu mamá, obviamente, pero ¿cómo es esa historia? ¿Qué anécdotas recuerdas? Bueno, yo la verdad que tuve una infancia muy, muy linda, pero muy cambiante y a la vez dura, que creo que fue lo que me formó. Mi papá es un piloto de aviación de combate de la Fuerza Aérea Argentina, héroe de Malvinas, siempre me tocó que era como, y fue una de las personas que más se destacó en ese conflicto, que la verdad que no es algo que nunca nadie quiera, pero la verdad que los pilotos de aviación en el conflicto de Malvinas tuvieron un papel estelar en el mundo. Entonces, siempre me tocó ver ese liderazgo y mi padre pasó de la parte que más le gustaba de ser piloto, después, obviamente, la carrera militar sigue donde no vuelas y todo se trata de liderazgo. Y siempre aprendí desde chico el liderar con la verdad, el ser el ejemplo, en si realmente querés que la gente esté convencida de lo que pensás y de lo que querés hacer, cómo los convencés. Entonces, siempre tuve esa idealización. Sí me tocó cada 2 años, hasta los 18 años que dije no acompaño más, cambiarme cada 2 años de lugar, nuevo colegio, nueva ciudad, nuevo país. Me tocó vivir en Estados Unidos. Realmente ahí es donde yo creo que formé mi personalidad. Obviamente algunas personas las ayuda como creo que me ayudó a mí, en otros casos otras personas no. Hay gente que no sale fortalecida de tantas situaciones, de tanto cambio y demás. A mí me ayudó a adaptarme a todo tipo de personas, a todo tipo de lugares, a todo tipo de entorno. Eh, para mí fue sumamente rico. Obviamente uno lo sufría al principio porque siempre eres el nuevo en todos los lugares, pero eso fue espectacular para mí. Y después mi madre, una persona que dedicó su vida a la familia y a acompañar a mi padre, pero yo siempre digo que si bien en muchos casos muchos me dicen que mi papá es el héroe, la verdadera heroína era mamá, porque en ese conflicto la que estuvo sola con 2 hijos era mamá, cada vez que papá volaba la que estaba era mamá, la que nosotros veníamos con los problemas cuando no estaba papá era mamá, entonces te imaginas que vengo de una casa donde mi papá tenía mucha presencia y con un liderazgo y una admiración muy, muy grande, pero de grande uno también cuando ve la película para atrás, te das cuenta que tu mamá tuvo un papel increíble en esa familia y muy, muy importante. ¿Y tú recuerdas las historias? Porque esa guerra fue en el 82, ¿no? Sentidos. No, yo En era el, chico,
Yo el conflicto no me acuerdo mucho, sí me acuerdo de toda la vida de militar de mi papá, o sea, de tener que ir a verlo porque él volaba todo el día a una base donde yo me quedaba a dormir lo que se llama el grupo de vuelo, donde están todos los pilotos para poder verlo. Entonces, era muy divertido, era una vida de... A mí me encantaba ver a mi papá de uso de vuelo, era sumamente interesante, pero la verdad que del conflicto con 4 años tengo un solo recuerdo, que fue que en un momento tocan la puerta y eran dos personas uniformadas que le dicen a mi mamá que mi papá había fallecido y al final era una equivocación de apellido, entonces yo sí me acuerdo de la imagen de mamá eh, en un estado que es lo único que me acuerdo de eso, y sí me acuerdo cuando mi papá volvió, que le pregunté a mi mamá, ¿por qué hay tan poca gente recibiéndolos? Eso es lo único que me acuerdo. Argentina ha pasado por distintas instancias en su vida, donde obviamente los militares en muchos casos no fueron las personas más queridas en la Argentina, pero en este caso yo creo que todo el reconocimiento ha venido en los últimos años para todos estos pilotos, en los últimos años, si bien siempre mi papá fue una persona que le hicieron notas, que contó su vida y demás, en los últimos años se ha como realmente dado todo ese mérito a todas estas personas que fueron héroes, aunque mi papá siempre me dice, héroe no es el que fue, y volvió, sino el que no volvió. Entonces, ahí tenemos distintos pensamientos. Él siempre me corrige ahí. Incluso leyendo y viendo películas sobre la guerra de las Malvinas, donde pues no, el Royal Navy inglés, pues mejor dicho, eso era como si uno fuera a jugar, yo qué sé, Sí, River contra contra Tiger, Real Madrid. claro. eh, entonces, una cosa que me pareció muy interesante, que fue una táctica que cambia la guerra, que es la parte del vuelo rasante, ¿no? Yo no sé si tu papá, obviamente, Y bueno, pero... no sé si ahí se ve una foto que está ahí atrás. Ese es el avión de mi papá. Es una dedicatoria, y no la voy a mostrar porque es algo privado, pero es una dedicatoria que él me hizo. Esa es la foto del avión de mi papá volando más bajo que la altura de una fragata y sacada desde un médico inglés. Y esa foto subió a redes sociales y yo la encontré hace varios años y le escribí a la persona y ahí hicimos esa foto, pero el avión de mi padre está entre medio del nivel del mar y la altura máxima de esa fragata. Entonces estamos hablando de metros nada más. Y sí, fue lo que cambió, gran parte de lo que cambió ese conflicto, ¿no? Y por eso es que se respeta tanto la actuación de estas personas. Es que solo para el público volar, no sean 800, 900 kilómetros por hora No, yo te diría con... que en algunos casos iban cuando ya, o sea, son aviones que van a Mach 2, o sea, creo que eso es, no soy un experto, pero 2000 kilómetros por hora, Ah, entonces, no. O sea, mejor dicho, pero no volar, tenían que volar más abajo de la altura de los portaaviones, entonces tenías que ir sí, rasante con en un las marco olas. salitre, en un clima en el extremo sur de Argentina, donde el clima es absolutamente hostil, así que el salitre que se te metía en la visión realmente es increíble. Cuando yo que me he dedicado mucho a estudiarlo y a leerlo por el amor a lo que hizo mi padre, no logro entender, y es el día de hoy que todavía cuando vamos a caminar, cuando voy a Argentina a visitarlo, él viene y siempre le hago alguna pregunta. ¿Y cómo era esto? ¿Y cómo era el otro? Y la verdad que me fascina. Es increíble. ¿Y tú conoces la estrategia del león viejo? No. Que es una táctica que consistía en uno no desesperarse ni por un segundo ni tampoco ponerse alocado al ver un blanco, porque uno podía cometer el error de no ver lo que había atrás y terminar siendo incluso atacado por el objetivo. Fue una de las lecciones pues, de aprendiendo sobre esa guerra que es bien interesante. Y entonces, o sea, tú creces con esa infancia, ¿qué Sí. te marca a ti en tu adolescencia? Además de obviamente esto, pero ¿qué decisiones vas tomando y qué estudias? Pues, ¿cómo es esa etapa de tu vida? Mira, yo la decisión que tomo, o sea, hasta los 18 años no tuve opciones, me tocó acompañar a la familia, o sea,
estábamos en una ciudad y me acuerdo que terminaba el colegio, me había hecho amigos, estaba feliz y me decía, nos vamos a otra ciudad. Pero después ya no eran ciudades, sino que eran países. Entonces, por momentos fue muy duro, creo ¿Y que por qué se iban a diferentes países ya? No entiendo. porque en la vida militar a vos pueden ir cambiando de ciudades o es como un premio en la vida militar cuando te ponen un destino en un país afuera y Estados Unidos es uno de los mejores destinos que te pueden tocar para la vida profesional de mi papá. No fue así para nosotros, el destino le tocó a mi papá, era buenísimo para él, pero nos tocó vivir en una de las zonas más difíciles de vivir de Estados Unidos, donde había una base militar, pero no había colegios en la base militar. Yo no manejaba muy bien el idioma, era muy chico, tenía 12 años, y nos tocó ir a colegios donde la seguridad, yo venía de Argentina, donde el colegio ibas de uniforme de corbata y acá tenías guardias armados en el colegio donde iba. Entonces, ¿Pero la fue seguridad era para proteger a los estudiantes o a porque el los conflicto y la estudiantes. pobreza ya eran muy duros? Claro, exactamente. Y el lugar se llamaba Homestead, lo puedes estudiar en el año 91 y 92, era de los lugares más pobres de la Florida, pero ahí estaba la base militar más importante que ayudaba a custodiar eh, Estados Unidos de Cuba en ese momento. Son ciudades donde tienes malls, cines, todo, pero claro, no había colegios adentro. Entonces, me acuerdo que mi papá me dice, bueno, al colegio. Y yo voy el primer día y me dan un mapa donde me pierdo en todas las clases, donde veo gente armada, donde no hablaba el idioma. La verdad que te diría que fue un aprendizaje, hoy lo tomo como una experiencia que me ayudó a, la verdad que no me preocupe nada y que no le tenga miedo a nada. Si bien siempre uno en la vida tiene miedos, pero el tema de la adaptación y la adaptabilidad, yo creo que hice un MBA de chiquito o un doctorado. Por eso es la ironía que mi mujer me dice, pues yo juré ¿Pero te cuando... tocaba escapar, te peleabas? ¿Cómo era No, esa me tocó defenderme supervivencia? un montón de veces, me tocó escaparme otras montones de veces. Mi tamaño no me ayudaba a asustar a nadie, entonces la realidad que tuve que encontrar eh, más que nada herramientas para sobrevivir. Y me acuerdo que los primeros 3 meses volver llorando casi todos los días del colegio, diciéndole a mis papás no quiero más ese colegio, y mi papá me decía, mamá, mi mamá lo miraba a mi papá, yo, esto es, a veces es charla familiar, pero mi mamá lo miraba a mi papá diciendo no lo mandes más, pero no había otro colegio donde yo pudiese ir, no había ni colegios privados ni nada, entonces y para el militar en ese momento era una oportunidad económica muy importante cuando te mandaban a esos lugares. Entonces, nada, me tocó resistir, me tocó tener que adaptarme. Sí, es increíble los contrastes que uno tiene en la vida, porque si bien para mí fue de la época más dura, también es donde más la familia se unió. Y donde realmente ahí te cierras como familia y yo empecé a disfrutar muchísimo más de mi papá, que no lo veía tanto, pues se la pasaba trabajando. Como familia fueron de los mejores momentos. Yo no me acuerdo esos 2 años de haber vivido otra experiencia, pero incluso en esos 2 años hubo de todo, porque al año y medio de estar ya adaptado en este lugar, viene el huracán Andrews en el año 92, destroza todo lo que es Homestead y esa base y nos mandan a vivir a Washington. Entonces ahí adaptarte de nuevo. Pero bueno, todas cosas tuvieron obviamente sus aprendizajes que me ayudaron. Yo creo que a mí me marcaron muchísimo adaptarme en cualquier circunstancia, pero también te marcan el entender que no pasaste todos momentos agradables. Yo no viví las experiencias de muchas personas que dicen, empecé en salita de 3 y me recibí en el colegio con mi mismo grupo. Yo creo que tuve tantos grupos como uno se puede imaginar, ¿no? Ese tema de adaptarse sí que es importante. Y hoy por hoy pues uno sí lo ve, ¿no? Al final, eh, yo a veces siento que la gente no le teme al cambio, sino le teme a ser cambiada sin su permiso. Es como yo veo las cosas, entonces esa adaptabilidad es como, bueno, me toca adaptarme rápido como modo de supervivencia básica. Mientras escuchaba a Gustavo, estaba pensando en un libro que leí en el colegio que era La Odisea. Y no por los barcos ni por las batallas, pero más por el viaje, porque cuando uno vuelve a leer a Homero, descubre que en ese mundo él no llega lejos por ser el más fuerte, el personaje principal. Él llega lejos porque aprende a adaptarse. Cada vez que el camino cambia, encuentra una manera distinta de seguir avanzando.
A veces lo hacía como guerrero, otras como estratega, e incluso simplemente como una persona tratando de sobrevivir. Y algo de eso aparece en la historia de nuestro invitado de hoy, de Gustavo. Fue el niño que cambiaba de ciudad cada pocos años, el que tuvo que aprender a encajar en colegios nuevos, países desconocidos y entornos que no siempre eran fáciles. Después fue el financiero que dejó una carrera prometedora para entrar a una industria que muchos miraban con un poco de prejuicio y hoy lidera una transformación marcada por la inteligencia artificial en una etapa en que casi nadie tiene todas las respuestas, o no sé quién tiene algunas respuestas claras. Entonces, aquí el hack que atraviesa esta conversación es que la adaptabilidad no se aprende en un curso, se construye viviendo, empezando de nuevo, equivocándose, entrando a lugares donde uno no sabe exactamente qué va a pasar ni cómo va a salir, pero está la aventura. Por eso, cuando oímos a este argentino, me hace pensar menos en tecnología y más en carácter, porque al final de la vida profesional, esos últimos años se parecen mucho más a una travesía que un plan de carrera, y las personas que dejan huella son aquellas que aprenden a navegar cuando el mapa ya no sirve, cuando intentanlo una y otra vez de cambiar, de hacerlo diferente, de conectarse con el equipo. Sigamos con el episodio. Voy a ir al futuro porque hay un momento que también te toca adaptarte y es TP 2021 va volando. Mejor momento. Mejor momento. Y después suceden varios cambios, llega la inteligencia artificial. ¿Cómo se viven esos momentos de adaptabilidad y transformación organizacional? Yo creo que hay dos cambios. Uno es que la economía corrige post pandemia, antes de la inteligencia artificial. Ese fue te diría que el primer cambio donde uno se tuvo que adaptar. Justo en el momento que corrige la economía post pandemia, a mí me toca sentarme en esta silla. Y después el tema de la inteligencia artificial. Pero vos lo dijiste en un momento de la conversación, algo que para mí fue crítico. Esta compañía sufrió o vivió o sea, sufrió tantas amenazas y logró tantas transformaciones, lo cual hoy en día uno lo ve como que ya estamos saliendo del otro lado porque las opiniones son siempre, y más en el último año y medio, era o todo catastrófico y vimos cómo se comportaba el mercado, o sea, cualquier noticia afectaba a todos sin importar cuál era la realidad y los fundamentals que tiene una organización como la nuestra que eran sumamente sólidos. Free cash flow de 1 billón, o sea, había un montón de factores que no había manera de decir esta compañía tiene un problema, pero bueno, esas amenazas vienen y uno las tiene que, o las toma como una oportunidad, lo mismo cuando me tocó ir a vivir en Estados Unidos, o la tomaba como una oportunidad de aprender el idioma, adaptarme, o te termina arrastrando. Y yo creo que TP en ese sentido siempre ha salido por el mismo camino, es me adapto, tomo lo que tengo que tomar de esto, lo agarro como una ventaja, lo adopto y voy para adelante. Y tanto la salida y el acomodamiento de la economía post pandemia más la inteligencia artificial, hoy en día te diría que estamos inmersos en un mundo que es fascinante, pero sí navegando muy de lleno en proyectos ya muy consolidados de inteligencia artificial y donde vamos viendo esa transformación de la organización, ¿no? Yo siento que tú estás como en el futuro. Esto es como cuando uno en el COVID decía, oiga, en España, uno estaba en Colombia y le decían, no, es que en España está pasando esto, ya tomaron decisiones acá en, en Francia tal cosa. Entonces uno decía, ok, ellos están en el futuro, ¿cómo nos preparamos para este presente? Hoy con la inteligencia artificial, en mi opinión, y esto es humilde opinión, yo siento que a ustedes también les está pasando lo mismo de, ustedes ya vivieron un poco el futuro, el impacto de la inteligencia artificial en el negocio, en la empleabilidad de la gente, en las decisiones críticas. Entonces me parece muy interesante para este episodio profundizar sobre eso y es qué decisiones han tomado, qué decisiones están tomando y cómo ves el futuro de una organización que era
al comienzo de su historia altamente dependiente en personas y que a lo largo del tiempo cada vez mete más la tecnología. A ver, yo creo que obviamente hay distintas etapas, cómo empezamos a vivir esta transformación. Sí, absolutamente entiendo que nosotros ya lo tenemos descontado eso y realmente lo estamos viviendo, pero para mí lo más importante es lo que vos me preguntaste, es cómo ver el negocio y dónde uno se para y mira en una organización. Y me parece que nosotros lo hemos hecho muy bien. Obviamente después cada uno pone sus matices en su región porque no todos los países es lo mismo. Eh, pero lo que nosotros la inteligencia artificial te permite hoy es en la interna ser absolutamente más eficiente y cometer muchísimos menos errores. Y esa eficiencia se traduce en rentabilidad directamente. Ahí tenés un primer lugar donde tenés todo un trabajo que se tiene que estar dando constantemente. Eh, Después está la identificación de las necesidades de tus clientes y cómo ayudarlos a ser un integrador de inteligencia artificial y en muchos casos convertirte también en un facilitador de generarle eficiencias internas a ellos. Eh, Nosotros hoy estamos trabajando con muchísimos clientes en reorganizar sus entrenamientos con inteligencia artificial, en reorganizar su onboarding masivo con inteligencia artificial, lo cual se vuelve mucho más específico, certero y con menos cantidad de errores, que es lo que uno quiere lograr cuando realmente está ingresando a una persona, a una organización, y más si es un primer empleo, supongamos. Y después está cómo lográs, en algunos casos, la inteligencia artificial reemplaza lo que es la interacción humana, pero a la vez te va dando posibilidades de meterte en otros lugares. Entonces, yo creo que cuando uno dice la inteligencia artificial va a reemplazar, yo creo que sí va a reemplazar y está reemplazando unas cosas, pero a la vez te está habilitando un montón de otras más. Y lo mismo pasó con las redes sociales en su momento. Cuando fueron las redes sociales, nosotros tuvimos la misma amenaza y después hubo un montón de negocios que salieron a través de las redes sociales donde uno se pudo potenciar muchísimo más. Y yo estoy convencido que con la inteligencia artificial vamos a salir muchísimo más fuertes porque ya lo estamos haciendo. Yo ya lo veo como internamente lo estamos logrando. Eh, Dos, veo cómo lo estamos logrando con nuestros clientes. El otro día siempre cuento que tengo un uno a uno con una responsable de uno de los clientes más importantes que yo manejo, lo cual hemos desarrollado todo un tema de currículas de sus entrenamientos para ejecutivos, nivel medios y mandos bajos, todos con inteligencia artificial. Y en el uno a uno que tenía con ella me decía, yo estoy absolutamente sorprendida, ustedes son una empresa de tecnología. Le dije, mira, no somos una empresa de tecnología, somos un facilitador de integrar soluciones digitales en las cuales entre ellas está la inteligencia artificial con nuestros clientes. Después uno usa distintos tipos de tecnología, hay unas que son propias y otras que son de terceros, pero la realidad es que cuando ya un cliente te ve en otro lugar, los pedidos que te hace son otros. Y eso, yo manejo más de 140 clientes, no me deja de pasar con cada uno de esos clientes y tú bien sabes que yo no lo puedo decir, pero las marcas que manejamos son de las empresas más importantes en el mundo, ¿no? Entonces, realmente toda esa transformación, como fue en su momento la corrección económica post pandemia, como uno tuvo que adaptarse a un montón de cosas, hacer reestructuraciones y demás, hoy en día ya estamos potenciando muchísimo todo nuestro expertise para, porque en algún punto la tecnología ya pasó a ser en muchos casos un commodity. Ahora esa capa de experiencia que tenés arriba, cómo integrarla, de integrarla de manera exitosa, que la integres el menor tiempo, que pueda funcionar mejor, que entienda bien tus necesidades, es hoy lo que yo entiendo que nos está dando un valor agregado increíble. Y aparte, la cantidad de información que manejamos nosotros, ¿no? Total. Es que yo en muchas conferencias presento una gráfica y es un cuadrado y dentro del cuadrado hay un otro cuadrado que ocupa como una cuarta parte del espacio. Entonces, básicamente esa cuarta parte del espacio son todas las cosas que se pueden automatizar con IA. Pero
Después pongo un siguiente cuadrado que es más grande que todos los anteriores, que al final son todas las nuevas oportunidades que se generan gracias a estas nuevas tecnologías que uno en el primer momento no veía. Absolutamente. Utilizando un poco esa teoría reflexiva de tu ex jefe George Soros. Es Eh, que o lo ves como una amenaza o lo ves como una oportunidad. Y yo creo que todas aquellas empresas, personas que esto no lo vean como una oportunidad, realmente se están quedando en el tiempo. Por eso uno cuando habla del futuro, también a veces en el presente ves el pasado y ves muchas organizaciones reacias a realmente adaptar estas tecnologías. Y te diría que hoy en día se ve muchísimo organizaciones donde tienen esa necesidad y hoy no lo están aplicando, como en algunos casos pierden competitividad, como en algunos casos les cuesta más, pero obviamente todo va a su momento y a su ritmo. Yo lo que sí creo es que lo más importante acá es porque es como que todo el mundo te dice, no, tenés que estar todo el tiempo al día en... Sí, obviamente siempre tenés que seguir estudiando, siempre tenés que saber cuáles son las nuevas tecnologías, pero lo más importante es entender y tener muy en claro no son 1000 factores, los 3 factores, cómo vos la vas a ir usando y cómo vos vas a ir potenciando tu negocio. Nosotros el primer proyecto que hicimos dijimos, vamos a hacer uno. Hicimos uno a la interna, aprendimos, entendimos lo que era un delirio de la inteligencia artificial, fuimos trabajándolo y después cuando fuimos sumamente exitosos a la interna, ahí salimos al exterior a ofrecerlo a nuestros clientes. Y ahí empezamos ya en simultáneo interno, externo, o los famosos modelos híbridos, donde tenés un poco de lo tradicional y lo que es inteligencia artificial en proyectos específicos, en muchos casos ya casi llegando en algunos puntos a ciclos end-to-end, que para mí es lo más difícil. Porque uno ve la inteligencia artificial en tramos hoy, pero cuando lo puedes aplicar en un proceso end-to-end, ahí ya es como que sí realmente estás hablando del futuro, ¿no? o sea, un proceso end-to-end para entenderlo es, no sé, me voy a meter en recursos humanos, que lo conocemos muy bien, desde cómo atraigo al candidato hasta cómo lo despido, eh, todo con IA. Sí, ese es un Es, ciclo de es- vida muy, muy largo, pero sí. Vos conocés muy bien, pues hemos hablado antes, nosotros desarrollamos un proceso o un programa muy, muy grande, se llama M-Extended, donde tenemos más de 7.000 personas a lo largo de todo México. Bueno, esa compañía es una compañía absolutamente virtual. Eh, entonces, desde el reclutamiento, desde la entrevista, desde la contratación y el entrenamiento hasta que esa persona se sienta en un programa de back office, en un programa de prevención de fraude, en un programa de lo que fuese de todos los que tenemos, hay inteligencia artificial en cada una de esas etapas hasta que la persona se sienta. En muchos casos no reemplaza a la persona, pero la potencia. En muchos casos la reemplaza, en otros no. Entonces, y realmente te das cuenta cómo el nivel de exactitud, cuando uno realmente lo va afinando, porque sí lleva un tiempo, es muchísimo más alto. Pensando en eso, pues Tepe es, como hablábamos, uno de los mayores empleadores del mundo. ¿Cuáles han sido como esas decisiones más importantes que has tomado tú como CEO en temas de talento, las que más han impactado a la organización? Uy, qué buena pregunta. Bueno, a mí me tocó sentarme aquí en un momento medio de quiebre. Esta fue de las mejores adquisiciones que tuvo el grupo, fueron 2 o 3 adquisiciones en México puntualmente. Eh, y durante 27 años fue realmente años de puro crecimiento, de muy buena rentabilidad, y en ese momento donde yo me siento, ese año ya hay una pérdida de competitividad de 22 pesos contra el euro a 18. Entonces a mí me toca hacer una reestructuración masiva en el sentido de reacomodar la compañía para poder lograr adaptarse a ese tipo de cambio, más los costos
subiendo en México en niveles del 20% de incremento de salario mínimo, más una inflación entre el 4 y el 5%, y un tipo de cambio que no acompañaba, al contrario. Así que ahí me tocó, sí, hacer una reorganización de lo que era el comité ejecutivo de la organización que yo manejo, trayendo mucha gente de adentro, pero que salió a posiciones que creció como a posiciones de C-level, y te diría que esa es de las cosas que a mí más orgulloso me pone. Si yo me pongo a pensar hoy, la organización que encontré, donde estamos hoy, es un equipo ejecutivo sumamente joven, o dinámico, totalmente adaptado a lo que son las diferentes crisis que hemos vivido. Pero originalmente, de cuando empecé con la compañía, te diría que ese comité es prácticamente hoy nuevo, y la verdad que es un comité sumamente exitoso, donde hemos transformado la compañía de una manera increíble, y específicamente en lo que vos dijiste, no solo sobrevivir. Y yo siempre me acuerdo que la primera presentación que hice como CEO mostré que era la tormenta perfecta. Teníamos tipo de cambio, moneda totalmente apreciándose, más de un 25%, en una inflación del 5%, e incrementos de los salarios del 20%. Y el 70% del negocio era el mercado de Estados Unidos. Entonces, por donde lo mirases, era una tormenta perfecta. Bueno, la atacamos, la trabajamos, reconstruimos la organización para esa realidad, y hoy ya hace un año que estamos construyendo la organización para lo que viene. Entonces, quizás de los mayores éxitos o personales, profesionales que he tenido, es rearmar esta organización, pero con líderes que realmente entiendan lo que es no solo haber salido de ese momento, sino ahora estar totalmente embebidos en una nueva realidad que era nueva para todos, como era esa en ese momento. Y del cual yo me siento sumamente orgulloso de ellos, porque nada uno lo hace solo, generalmente son equipos los que logran los mejores resultados, ¿no? Y estaba pensando que no hay mal que por bien no venga. ¿A qué me refiero? Eh, no sé si esto sucede o no, pero en el mundo y yo sé que ustedes no lo son, pero del call center, la etiqueta de voy a trabajar en un call center no es la mejor etiqueta para atraer empleo. Ustedes han hecho unas grandes campañas porque entiendo que tienen varias capas de servicios mucho más especializados, de más alto valor. Pero tengo dos preguntas. La primera es, en esa primera etapa, ¿cómo hicieron para desmarcarse de esto es mucho más que un trabajo de call center? Y ya después ya te hago mi segunda pregunta. Yo creo que en toda la etapa que nosotros vivimos de call center, que fue increíble, el crecimiento se daba solo. Y vos dijiste dos factores o hitos que cambiaron, que están cambiando la economía. Uno fue la pandemia, y otro fue la inteligencia artificial. A partir de la pandemia, cuando ya la economía corrige y no es crecimiento, 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 sino que uno tiene que empezar a encontrar herramientas mucho más sofisticadas para poder sostener ese crecimiento, fue donde tuvimos que salir a contarle en los mercados donde estábamos y en el mundo, ya no somos esto. Y creo que lo hemos hecho muy bien, y obviamente el trabajo de toda una organización en su comunicación, pero nosotros no éramos de comunicar hacia afuera, y hoy en día sí tenemos un posicionamiento de marca, tenemos brand awareness con otras personas, donde realmente ya la gente viene y no viene y te dice, yo pensé que eran un call center. No, ya vienen a buscar eso que vos contaste que estás haciendo. Y si vos no se lo podés dar, generas un problema muy, muy grande. Entonces, primero hay que tenerlo para poder ofrecerlo. Y creo que fue de los cambios más grandes, que dejamos de mirar solo para adentro, porque era ver cómo administrábamos ese crecimiento y salir a contarle al mundo cómo estábamos cambiando y en qué habíamos cambiado. Que cuando te lo pones a pensar como organización, no es muy fácil, porque es hacer algo que no estabas acostumbrado a hacerlo. Es como cuando a mí me tocó en Argentina salir a ofrecer este servicio en un mercado que no teníamos presencia, era 99% exportación a Estados Unidos y a España. Entonces hubo que crecer ese mercado doméstico,
y armar un equipo y demás, entonces tenés que salir a contar una historia cuando nunca la habías contado y creo que, como vos dijiste en otras palabras, pero o así no hay mal que por bien no venga, o sea, es fundamental eso y qué tanto estás preparado para esa adaptabilidad es qué tan rápido lo puedas convertir de una amenaza en un caso de éxito. No, es que sí, me parece muy interesante porque mi segunda pregunta es, investigando sobre ustedes, pues ustedes dijeron, oiga, pues tenemos una capa que es lo que yo llamaría como la capa uno núcleo histórico, BPO tradicional, tienes una capa 2 de servicios especializados de alto valor, ¿no? El típico cobro de deudas y esas cosas, tienes una más sofisticada que es TP Infinity, que es consultoría digital, y tienes una de ya TP.ai como de, bueno, lo que nos contabas ahorita de cómo agregamos valor en este tema de inteligencia artificial. Entonces, Y al toda esa capa final que también, llamamos hoy Fab AI, ¿qué es eso? Es cómo nosotros metemos toda esa capa de inteligencia artificial en distintos procesos, ¿no? Y realmente es sumamente interesante. ¿Y sabes lo que también empieza a pasar? Eh, ya la gente te está pidiendo, y cuando la gente hablo, me toca, yo una vez por mes hago lo que se llama el chat con el CEO, donde voy y hablo con personas y dejo 1 hora y media a todo tipo de preguntas. Eh, y muchas de estas personas que todavía están en ese negocio tradicional ya te piden, no, yo quiero ya, porque veo que está pasando, quiero estar ahí, entonces ya ahora es cómo estamos llevando esos entrenamientos a toda la organización para que todos ya estén preparados, desde los líderes hasta las personas, ¿no? Pero realmente es sumamente fascinante toda esa capa de Fab AI que hoy nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes y que tan buenos resultados nos está dando. entremos sobre ese Fab AI, ¿qué implica eso para el talento? ¿Qué implica eso? Porque es algo mucho más sofisticado, como hablábamos con el caso de la iniciativa de trabajo remoto eh, en México, te comienza a liberar de tareas repetitivas que tú antes hacías. Entonces, ¿qué hace el talento ahí? En realidad, lo primero que tienes que hacer con el talento, y los tuvieron que hacer con todos, es cómo nosotros entendimos bien de qué se trataba esa capa. Primero tienes que entrenar a ese talento. Parte de esas soluciones son a la interna en eficiencia y en ofrecimientos a nuestros clientes a desarrollar procesos donde puedan ser mucho más eh, eficientes que como lo tienen actualmente. Y la verdad que con el talento lo que te das cuenta es que la gente que es buena, y esto es lo más importante cuando me preguntaste de tu primer empleo, es, y no es que yo eso lo vi acá, sino que uno lo va viendo, es que la gente que realmente destaca en una organización, siempre encuentra un lugar donde destacarse y lo bueno es que te das cuenta que todo ese talento que hoy se está retransformando realmente se vuelven expertos en esta nueva metodología. Obviamente hay temas de eficiencias y demás que uno va logrando, que la realidad es que pasa y uno no lo puede ocultar, pero también esos talentos que uno sabe que en tareas repetitivas pueden verse afectados, generalmente uno los potencia y los usa para convertirlos en esto, si no es que ya están. Eh, pero sí hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una parte donde uno logra eficiencias más grandes, es inevitable admitirlo eso, pero también se dan un montón de oportunidades. O sea, donde vos lográs una eficiencia en un lugar, tenés que ir y lograrla en otro que no lo tienes. Entonces, mucho de ese talento se reutiliza para esos sectores o cómo los reconvertís porque realmente han sido los que fueron artífices de que uno pueda implementar esa automatización, logre esa eficiencia. Bueno, mira, acá tenés otro proceso. Míralo, entendelo y decime qué es lo que podemos hacer para poder hacerlo. Y nos ha pasado, ¿eh? Yo tengo gente de operaciones que hoy está encargada de la transformación y ejecución de inteligencia artificial con clientes y que venían de la operación tradicional y hoy en día son de las personas que para mí son palabra autorizada con un cliente cuando vemos y estudiamos el problema, es bueno, acá está una solución. Y es parte de por eso que cambias la percepción no solo
de la gente que te está mirando afuera para entrar a tu organización, sino esa conversación con el cliente que es lo que uno espera que te digan, yo ya te veo como otra cosa. Incluso pensando con todo lo que están haciendo ustedes con Fab, creo que también uno diseña nuevas maneras de trabajar porque en unas tienes ese híbrido que es humano más IA, otro tienes el copiloto, otro tienes, o el famoso centauro también que hablan, otro tienes un sitio como de que te da información oportuna te detecta información clave, no sé, de ventas o de cobranza. Entonces como que casi que te aumenta tu impacto. Por eso es como ese talento humano aumentado, ¿no? Absolutamente. Por eso yo digo que es un facilitador. La inteligencia artificial no viene necesariamente solo a reemplazar. Es un facilitador. Hoy en muchos procesos es un recomendador. En muchos procesos es un detector de alarmas ante ciertas situaciones. En muchos procesos te ayuda a automatizar. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay una parte en nuestro negocio que tenía un 80% del tiempo en una carga administrativa. Ahora, la automatizamos al 100% esa carga administrativa, bueno, esa persona puede liderar muchísimo más, lo cual los resultados son muchísimos mejores. Entonces, no es que por eso reemplace a la persona, ahora soy muchísimo más efectivo, más eficiente, tengo menor rotación, tengo mayor productividad. Todo eso se traduce en indicadores financieros que terminan haciendo tu negocio más rentable. Entonces, realmente es muy importante cómo, yo te decía, lo ves en muchos procesos y cuando empezás a unir los procesos y lográs el end-to-end, que es lo más difícil y o sea, hay muy pocos procesos hoy end-to-end donde vos realmente lo veas y digas, bueno, de punta a punta tengo inteligencia artificial y más en grandes organizaciones, pero todos esos procesos a medida que los vas uniendo y vas logrando meter inteligencia artificial en esos procesos, cuando llegas al end-to-end es increíble, pero sí logras otro tipo de productividades, otra rentabilidad y otro uso de las personas, un uso no administrativo, sino lo que querés es que formen personas, que enseñen sus capacidades, que puedan liderar, que te ayuden a ser más productivo, que puedan ayudarte a retener a una persona que si no lo hubieses perdido. Imagínate cuando empezás a combinar todas esas cosas, cómo te cambian en una realidad de una organización. Sí, es demasiado potente. Es demasiado potente. Te voy a cambiar de tema porque investigando sobre ti y preguntándole a personas cercanas a ti, me dijeron que tu evolución en cooperación era fascinante desde que te conocieron. Y de la manera como conectas con diferentes tipos de talento, como los ayudas a cooperar, a integrarse, es algo que admiran de ti. No te voy a decir mis fuentes, no quiero revelar Nunca se eh, el santo, pero sí el milagro. Eh, ¿Cómo es tu manera de cooperar y de conectar equipos? ¿Qué te ha funcionado y qué no? Y a mí me parece que lo más importante es estar siempre donde están los demás. Eh, Ahora estoy en mi oficina, pero yo te diría que pocas veces estoy en mi oficina. Estoy con la gente, primero para uno entender la organización que está ahí, y una tan grande como la que me toca a mí. Yo siempre digo, a mí me lleva un mes y medio de dar toda la vuelta. Entre México, El Salvador y Guatemala, los más de 14 sites que tenemos, más la gente virtual, es un mes y medio que yo termino el mes y medio, una semana y arranco esa vuelta. Primero es la cercanía con la gente. Eh, y todo tiene que ver con esta interacción de entender. Uno sabe cómo está una persona, uno conoce qué cosas cambiaron, qué puede ayudar a una persona una vez que lo vio a los ojos y tuvo ese contacto personal, y si no fue personal, donde lo tuviste virtual, pero vas conociendo a esa persona. Y yo creo que la mayor virtud que tuve, porque realmente uno también tiene miles de desaciertos, de errores, o sea, somos todos seres humanos, pero que todos vean que uno está conectando con todo el mundo de una organización, para mí es lo más importante. Dos, es que lideres con el ejemplo. O sea, yo no puedo pedirle a una organización que realmente esté siempre poniendo a las personas primero si uno no lo hace. Y después es
creo que una de las cosas que más me encanta es encontrar esos talentos que están en la organización y que a veces te pueden cambiar equipos o te los pueden desafiar y sí me gusta ir encontrando esas personas que quizás uno encuentra en la organización y dice, pero ¿cómo esta persona no creció antes en la organización y demás? Y sí me fascina encontrar esos potenciales y armar equipos sumamente diversos, distintos, pero que puedan trabajar en equipo bajo un mismo objetivo. Esa es la parte que te ¿Cómo? diría que a mí más me ha reconfortado en este último tiempo. Me encanta eso último que dices y la pregunta ahí es, ¿cómo encuentras talentos ocultos de alto potencial? ¿Cuál es tu técnica, tu manera de hacerlos visibles? Caminar la organización hasta su último rincón, siempre digo lo mismo, es mirar cada vez que encuentro una persona. Mira, yo te digo una de las cosas que hago, cada vez que voy a un edificio o me encuentro con un empleado de la compañía, lo primero que le pregunto es, ¿en dónde trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tendrías para decirme? Y uno va conociendo, a veces el elevador no te alcanza ese tiempo y me bajo y acompaño a esa persona. Y creo que es eso, es ir buscando y entendiendo y trabajando con todos los layers de una organización. O sea, si bien cada vez las organizaciones son más horizontales, si bien es imposible conocer a todo el mundo, pero cuando uno va, le da una vuelta, le da dos vueltas, le da tres vueltas, es muy difícil que si tenés un talento no lo veas. Eh, y si no, muchas veces cuando escucho que alguien habla de alguien, voy, me acerco, cuando dice, no, no saben, tengo esta persona que realmente voy, me acerco, lo veo, trato de identificar esas cosas y sí también confío mucho en el criterio de lo que me va diciendo la organización de las personas que realmente brillan y generalmente sean en situaciones donde pueden ser límites o difíciles, esas personas que dan eso extra, también uno tiene que estar atento a eso porque si no te perdés una oportunidad de conocer personas que hacen lo que otras personas no a veces, ¿no? Y, me gusta mucho eso que dices porque al final es uno no ponerle juicio ni evaluaciones previas a la gente, sino entender quiénes son, conocerlos y darles la oportunidad. Absolutamente. Yo siempre cuento una anécdota que apenas me senté acá, vino alguien y me dijo, no, no sabes, estábamos reestructurando, esta persona es lo mejor y bueno, a veces pasa, a veces no, pero lo que yo digo siempre es, no se guíen por lo que les dicen, vayan ustedes y entiendan qué es lo que ustedes opinan, porque eh, al final de cuentas el instinto de cada uno es lo que a uno lo hace entender por dónde van las decisiones que va a tomar. Y si algo que yo nunca pude vivir con y no me gusta, y creo que cuando repasamos recién la historia de mi vida, es el tema de los preconceptos. Entonces, ni tener el preconcepto de que muerte cada 2 años en tu vida cuando sos chico es malo, eh, puede ser bueno o malo, depende de la persona, ni tener el preconcepto que en ese momento cuando entré a un call center se trataba mal a la gente y cuando vi cómo se la trataba yo decía, si vieran mi vida pasada y comparemos algunas situaciones, claramente no pensaría en eso y la realidad es que uno se tiene que formar su propia opinión, siempre. ¿Eh? Obviamente uno sabe que hay gente que se acerca a uno y uno tiene una confianza muy, muy grande, pero aún así, y no obstante eso, es como eh, tener que presentar algo cuando vos no lo hiciste. Es muy difícil que puedas explicar todos los detalles de algo que vos no entendés en su totalidad. Y así me parece que es la forma más importante de vivirlo día a día. Me dicen que tú vives como con un rush de energía, como a toda velocidad, como a 2x, como en los mensajes de WhatsApp. ¿Es así? Sí, sí, tengo un tema de energía bastante grande y me acuerdo una vez, primero que siempre fui así, creo que desde chiquitito, eh, pero es lo que me hace feliz, pero también lo que uno va entendiendo y va madurando con el tiempo, y ya con mis 48 años, es que
las energías de todo el mundo son distintas, ¿no? Entonces uno tiene que balancear la de uno y entender que es la de uno y no es la de los demás. Me ha pasado muchas veces que me acuerdo en distintas situaciones que eran las 3 de la tarde, yo ya no tomo café después del mediodía porque uno se pone grande y cada vez le cuesta más dormir, pero me acuerdo de alguien decirme a las 3 de la tarde, ¿estás seguro que te vas a tomar un café? Porque ya con tu energía es suficiente, pero sí conozco mi energía, sí con el tiempo aprendí a entender que es la mía y que cada uno después, las distintas personas van manejando la energía distinta, pero es un tema que mi equipo siempre se ríe de eso, pues saben de mi intensidad con mi forma de ser. Pero ¿cómo regulas esa energía tú versus el resto del mundo? No, yo la mía no la regulo, o sea, yo la mía personal la conozco y después conozco la energía de las demás personas, entonces por eso digo que es tan importante entender a cada uno y que no, imagínate yo con mi forma de ser en la banca de inversión cuando recién entré y te probaban esos primeros 3 meses, no todo el mundo tiene ese nivel de energía, entonces hoy en día me parece que todos hemos aprendido para bien que es importante identificar y conocerse uno mismo, y mientras más uno se conoce, mejor pueden identificar con los demás cuáles son los niveles de energía e intensidad que cada uno puede manejar, y es hasta ahí, o sea, no... Y obviamente, seguramente hay gente que tiene más energía que yo, que cuando me conoce a mí dice, bueno, esta persona es hasta acá, y no se puede pretender que todos sean como uno, porque si no sería un mundo utópico. Y a mí la verdad que me encanta eso de estar trabajando con personas distintas y administrar distintos tipos de energía. El, el tema del líder tiene que ver mucho con la soledad también. Y tú me contaste y nos has relatado aquí varios episodios donde te toca tomar decisiones difíciles. ¿Cómo se convive ese proceso de tomar decisiones difíciles con la soledad, con el apoyo? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cuáles son como tus mejores estrategias para navegar esas aguas turbulentas? Eh, sí es una posición que es absolutamente sola, y cada decisión es de cada uno. Yo creo que lo que uno tiene que hacer cuando toma las decisiones a la interna en su organización y más que nada con la gente que maneja es poder dormir tranquilo. Si vos tomás una decisión que te deja dormir tranquilo de noche, me parece que eso es sumamente importante. Eh, y tengo un jefe en esta organización, o tuve que decía eso siempre y copio 100% eso. O sea, uno tiene que tomar decisiones que sepa que a la noche cuando pone la cabeza en la almohada se puede ir a dormir tranquilo. Entonces, estar absolutamente convencido. Por eso, cuando vos dijiste que si bien es muy solo, ese proceso decisorio no puede ser largo, tiene que ser pragmático en algún punto, pero tenés que estar absolutamente convencido de las decisiones que vas a tomar. Y yo trato de no dudar nunca en las decisiones que tomo. Y después entender que sí, que vas a estar solo y que a veces esa soledad es difícil compartirla con alguien. Entonces yo lo que trato es de por lo menos cada vez que me toca tomar decisiones difíciles, con las decisiones difíciles que tomo, explicar lo que tengo que explicar hasta el último detalle y después que realmente te den una retroalimentación las personas o las personas, o si no son personas, los procesos de cuál es su sentir también, porque me parece que en esto lo que uno siempre tiene que lograr de poder hacer es que de las dos partes se entienda por qué se tomó esa decisión. Si no, es muy difícil aceptarla. Esa es una parte que trato de hacer siempre. Y dos, me parece que el proceso decisorio tienes que estar absolutamente convencido. Si no estás convencido que la decisión que estás tomando es en pos de un bien mayor, como siempre digo, no estás tomando una buena decisión ahí. Siempre tiene que haber, la organización tiene que estar por delante de tu bien personal. No dejamos de ser personas nunca, pero siempre trato en el momento que haya que tomar una decisión, si es muy difícil entender, hay un bien común adelante que es mucho más grande
que una sola persona. Entonces, eso es lo que siempre también le digo a mi equipo, ¿no? ¿Qué no delegas tú? ¿Qué no delego yo? Yo creo que lo que no delego es porque más me divierte, y es el relacionamiento con el C-level de mis clientes. Es algo que, o sea, si bien mi equipo lo hace, yo estoy siempre. La interacción uno a uno con los decision makers de mis clientes para mí es fascinante. La estrategia a largo plazo, si bien yo muchas veces la presento, toma forma en equipo, así que te diría que eso es un trabajo en conjunto. Y lo que no delego nunca son las decisiones difíciles. Cuando hay que tomar una decisión difícil y hay que estar primero, eso no se delega, ahí estoy yo. Te diría que después todo lo demás, hay momentos, hay situaciones y circunstancias, pero las decisiones difíciles, o cuando hay que contar una mala noticia, eso no lo delego nunca. ¿Qué habilidades humanas sientes tú que es muy difícil reemplazarlas y ustedes se están enfocando mucho en desarrollarlas, potenciarlas, buscarlas, y que la IA no las va a reemplazar, por lo menos en tu industria hoy o en los próximos años? No, yo no voy a hablar solo de la industria, voy a hablar del mundo hoy, ¿no? Yo creo que el tema del contacto humano para entender distintas situaciones, que al final de lo que estamos hablando es de vidas de personas. O sea, nuestra charla empieza por mi vida desde chico y mi vida desde grande, mezclado por la vida profesional y las decisiones que uno toma, pero al final de cuentas lo que uno no puede reemplazar es que en todos procesos hay personas, en algún punto, o hay una vida. Entonces, esa es la parte que uno no se puede olvidar. O sea, hay un montón de procesos que se van a automatizar, pero no puedes nunca dejar de lado que hay un montón de personas que van a hacer esos procesos también que sean mejores, y cómo uno también ayuda a potenciar esas personas una vez que esas eficiencias se logran. A mí me parece que ahí es lo más importante de entender, que eso no se va a reemplazar, que es el contacto con un humano, ya sea virtual o físico, pero que realmente no solo la inteligencia artificial, sino también, como nosotros llamamos, la inteligencia emocional. O sea, que vos también entiendas que hay emociones y personas involucradas en un montón de procesos y que eso todavía hoy no se puede reemplazar. Con esto cerramos el episodio, la historia de Gustavo, sus aprendizajes, sus ideas sobre el mundo laboral que se nos viene. Acá vienen mis 5 hacks. Primero, busca un primer empleo que sea una escuela, no la mejor fuente de ingresos. 2, las mejores organizaciones desafían tus ideas más que validar tus respuestas. 3, la presión bien administrada construye resiliencia para el futuro. 4, los prejuicios profesionales pueden ocultar las mejores oportunidades. Y 5, la pregunta no es qué trabajo desaparece, sino qué trabajo y qué nueva oportunidad nos va a llegar ahora. Hasta un siguiente episodio. Hagan clic en la campanita, sigan Hackers del Talento, compartan el episodio, porque ahí transformamos el mundo laboral, lo humanizamos y cambiamos el juego para que América Latina se destaque por su gente. Esta 6ª temporada llega recargada para mostrar el potencial del talento en América Latina, entender cómo lideran quienes toman decisiones, explorar transformaciones empresariales, el futuro de talento humano y cómo la tecnología redefine el trabajo, siempre con un propósito central: humanizar.